Les bendiga, aleluya. Estamos en esta tarde en cabina de radio, gloria a Dios, en el programa Y la Verdad Te Hará Libre, gloria a Dios. Aquí pues presentes con mi hermano Baltasar, Branlin, José Claudio, y pues que pronto se estaban presentando. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Estamos más que gozosos, pues, verdad, son retos que acarrean gran responsabilidad, pero nos gozamos el hacerlo, ¿verdad? Seguimos en pie de guerra, en pie de batalla. Saludamos a cada uno de los que nos están viendo, los que siempre nos sintonizan. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este momento, gloria a Dios, y de seguir siempre en pie de guerra en el programa Y la Verdad Te Hará Libre. Yo quiero dejar, gloria a Dios, mi nombre es Fermín Robles, y yo quiero dejar a mis hermanos aquí presentes para que pues estén dando sus nombres. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Como siempre lo decimos, es un grato placer poder estar con ustedes aquí un sábado más. Gloria al nombre del Señor. Y también, amados hermanos, un placer, un privilegio y un honor para mí poder ser parte de aquí del elenco Y la Verdad Te Hará Libre. Gloria al Señor. Les saludamos de manera especial, diciéndole que se mantenga en sintonía, que comparta, que hoy vamos a estar tratando un hermoso tema, la cual creemos que va a ser de edificación para su vida. Yo correspondo al nombre de Branlin de León. Estoy felizmente casado, pero sigo siendo un joven a quien Cristo le cambió la vida. Dios le bendiga. Le dejamos con nuestros hermanos. Amén. Dios le bendiga a cada uno de los que están en la transmisión, a los que se van a conectar brevemente. Mi nombre es Baltasar Alfaro. Es un gozo, un placer, como dijo mi hermano Branlin, estar en cabina con mis hermanos, con mis amigos, con mis maestros, compartiendo la palabra del Señor. Y como siempre digo, que todos aprendamos la palabra el día de hoy, y esté atento con su Biblia en mano para escuchar la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Pues también es una alegría, verdad, estar aquí junto a mis hermanos. Mi nombre es José Claudio, un hombre por la gracia y la misericordia de Dios, un hombre casado con una bella hija. Y lo único que le puedo decir es que no se mueva, que este programa va a estar muy interesante. Gloria a Dios. Y sabemos que Dios tiene lo que usted necesita. Nuestro hermano Fermín con nosotros. Amén, gloria a Dios, sí. También de antemano queremos, verdad, excusar a nuestro hermano, verdad, José Moreta, que por pues motivos familiares pues no estará con nosotros, pero que el Señor le bendiga donde se encuentre, verdad. También agradecemos la presencia de nuestro hermano Luis López aquí, verdad, que el Señor bendiga su vida. Gloria a Dios. También, verdad, saludamos a nuestros pastores, verdad, a nuestro pastor Eliezer Gómez, a su esposa Marta Gómez, verdad, nuestros pastores, que Dios los bendiga. Y pues contentos aquí de poder estar una vez más, hermanos, para llevar una palabra, siempre, verdad, llevando este programa que hemos titulado Las 7, verdad, iglesias. El mensaje de las 7 iglesias. El mensaje de las 7 iglesias. Y pues yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, gloria a Dios. Hoy nos toca Pérgamo, ¿no? Sí, amén. Hemos tocado ya, con esta va a ser la tercera, ¿verdad? Sí, la tercera. Pues tocamos la de Éfeso, la de Esmirna y ahora la de Pérgamo. Vamos a darle lectura a la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en su versículo 12. Gloria a Dios. Y le damos lectura a la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar. Aleluyas. Padre amado, en esta hora venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, dándote gracias por esta hora, por este momento. Padre, gracias porque nos permites estar aquí, Padre amado, con un solo propósito, el cual es, Dios, llevar tu palabra, Señor. Aleluya, Padre, gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Dios, porque tú inspiras, motivas nuestros corazones, Dios, a seguir adelante. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. En esta hora toma, oh Dios, el control de esta hora, y que seas tú, Padre amado, dándonos el entendimiento, dándonos sabiduría, Padre amado, y que esta palabra, Dios, pueda impactar, pueda marcar la vida, Padre amado, de cada uno de nosotros y también de los que nos estarán viendo, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado, en tus manos nos depositamos, Dios. Toda honra y toda gloria es para ti. Amén y amén. Aleluya. La tercera iglesia, en verdad, de aleluya, de Asia Menor, la cual es Pérgamo. Aleluya. El mensaje escrito por el apóstol Juan, claro, inspirado por Dios, ¿verdad?, a que escribiera, y le manda la carta a Pérgamo. Gloria a Dios, a la ciudad de Pérgamo. Sabemos de que Pérgamo fue una capital, gloria a Dios, de lo que fue Asia Menor en la antigüedad. Y vemos como ciudad importante, pues Pérgamo atraía mucha población, muchos extranjeros. Gloria a Dios. Y vemos como Pérgamo también se le conoce como, aleluya, una de las escuelas bíblicas, ¿verdad? Donde había muchos, aleluya, por decirlo así, universidades teológicas en todo tipo de enseñanza y doctrina. Y por lo consiguiente, vemos a Pérgamo convertirse en una ciudad muy importante que atrae el turismo. Pero no obstante, tenemos cristianos viviendo dentro de esta ciudad. Estamos hablando aproximadamente entre el 120, 150 hacia adelante, después de Cristo. Gloria a Dios. Donde nosotros vemos que, aleluya, sabemos que Pérgamo era una ciudad donde, pues, aquí se le está reconociendo, ¿verdad?, como el trono de Satanás, ¿verdad? Y es que era la madre de los templos en la antigüedad, donde se adoraban todo tipo de dioses. Y por lo consiguiente, la opresión era grande, la persecución era grande, no para los que lo ejercían o para los que reverenciaban a estos dioses, sino que lo difícil y lo adverso era para los que practicaban la fe en Cristo Jesús. Y vemos cómo en Pérgamo tenemos nosotros el templo, gloria a Dios, donde pues se adoraba a la diosa Atena. También tenemos una estatua de Zeus, gloria a Dios, donde estaba sentado y prácticamente le daba la bienvenida a todo extranjero que llegaba. Aproximadamente una estatua de 14 metros de altura. Y vemos cómo la idolatría, gloria a Dios, era en gran manera grande, de que, aleluya, la adoración a dioses paganos abundaba por doquiera. Por lo siguiente, también se menciona, gloria a Dios, a los cristianos en esta ciudad. No era fácil, hermano, ser cristiano en esos tiempos y bajo la opresión de una ciudad a la cual donde más se adoraban eran los dioses paganos. Amén. Pero qué bueno que aún en medio de todo eso hay hombres que están dispuestos a darlo todo para predicar el evangelio. Pues ahí vamos a ver que hubieron mártires en estos años donde, gloria a Dios, había esta adoración a dioses. Incluso los emperadores para estos años se habían declarado ya dioses, ¿verdad? Y que exigían una reverencia,
gloria a Dios, una adoración hacia ellos, un culto de adoración. Se dice que, aleluya, muchos de estos emperadores exigían, gloria a Dios, que se derramara sobre sus estatuas incienso en señal de adoración, cosa alguna que el ciudadano secular natural lo hacía, pero el cristiano se rehusaba a hacerlo, y por lo consiguiente padecían las consecuencias. El resistirse a no hacer este tipo de adoración traía consecuencias, traía persecución, y por eso vemos que se les envía el mensaje. Y pues yo quiero nada más dejar, ¿verdad? No sé quién, mi hermano Brandon, gloria a Dios, entrando en lo que es el tema de la iglesia a Pérgamo. ¿Qué, Brandon, gloria a Dios, Dios le ha ministrado por medio de la palabra, gloria a Dios, a tu vida, Brandon? Bueno, Dios ministra muchas cosas siempre, ¿verdad? A través de lo que es su palabra. Gloria al nombre del Señor. Bueno, la pregunta fue directa. ¿Qué hemos aprendido de Pérgamo? No la esperaba. Bien, mis amados hermanos, gracias a los que se han conectado. Primeramente, hermano, usted sabe el Pérgamo. El nombre Pérgamo significa matrimonio consumado. Creo que vamos también a tratar más acerca de lo que es la iglesia. Amén. Gloria a Dios, sabe que fueron iglesias que existieron en el tiempo antiguo, que las 7 iglesias constituyen lo que hoy en día es el país de Turquía. El Asia Menor del tiempo antiguo es a lo que hoy se llama Turquía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, disculpe los inconvenientes que estamos teniendo con el internet. Trataremos de mejorar eso. Amén. Pero bien, mis amados hermanos, decíamos que Pérgamo significa matrimonio consumado. Se dice que fue establecida en el mismo tiempo que la famosa ciudad de Troya. Y algunas de las cosas que mantenía esta ciudad o que tenía esta ciudad era que tenía una biblioteca que albergaba 200,000 volúmenes, o sea, libros. Se dice que el vocablo pergamino tiene sus raíces en Pérgamo. ¿Por qué? Porque ahí comenzó a producirse este artículo como un material de escritura. O sea que fue en la ciudad de Pérgamo donde comenzó a producirse lo que es el pergamino, y de allí fue que se le derivó el nombre. Entonces, Pérgamo era una de las ciudades muy religiosas, más religiosa que inclusive que las otras ciudades. ¿Por qué? Porque en Pérgamo había más templos aún que en la iglesia de Éfeso y otras iglesias. Entonces se adoraba allí al dios Esculapio, que viene a ser el mismo Asclepio. Era una deidad de la terapéutica cuyo símbolo era una serpiente, que era el mismo dios Asclepio que la deidad asociada con la sanidad. Y el símbolo que se usaba para ellos era una serpiente. Posiblemente de ahí se deriva el símbolo de hoy, de lo que hoy tenemos como la medicina, que es no sé si es una serpiente o 2 serpientes enrolladas alrededor de un báculo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Fue que salió de ahí, de la famosa ciudad de Pérgamo. Algo, amados hermanos, que resaltar de ahí era que en medio de esa ciudad pagana, donde fue la primera ciudad que celebró un culto a Augusto César, entonces un pueblo cristiano se mantenía fiel. Un pueblo creyente, un pueblo pequeño, no se sabe quién era el pastor, no se sabe quién fundó exactamente esa iglesia. De los únicos datos que tenemos de una iglesia fundada de las 7 fue Éfeso, que la fundó el apóstol Pablo. Pero esta iglesia no se sabe quién la fundó realmente, pero lo único que sí se sabe por las escrituras, hermanos, gloria a Dios, que era que habitaba en un lugar pagano tan fuerte, porque es conocida que mora en el donde está el trono de Satanás. Amén. Todas las ciudades eran idólatras, todas las ciudades romanas, griegas del tiempo antiguo eran idólatras, pero Pérgamo era la única ciudad donde se le reconoce que hay un trono conocido como el trono de Satanás. Parecía como que ahí abundaba la idolatría aún más que en las otras ciudades, pero aunque estaba donde está el trono de Satanás, la iglesia se mantenía fiel, la iglesia se mantenía firme, no negaba su fe y no negaba el nombre del Señor. Vamos a seguir ahondando en el tema más adelante, para darle la parte hacia los hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, una vez más. Un tema muy interesante, ¿verdad? La tercera iglesia, que también se le conoce como la iglesia que se acomoda,
¿verdad? Sabemos que la iglesia de Pérgamo, o la ciudad, perdón, de Pérgamo estaba construido a una altura de 330 metros sobre todas las demás. Es casi similar como hoy en día nosotros habitamos, por ejemplo, Union City. Si nosotros nos vamos alrededor de esta ciudad, nosotros podemos ver claramente que la ciudad de Union City sobresale de las demás. Sobresale sobre todas las demás porque está en una altura. Correcto. Y de la misma manera, pues la ciudad de Pérgamo estaba construido en una colina. Y también sabemos que, ¿verdad? Sabemos que era una ciudad muy sofisticada, era una ciudad rica en ciencia, también en cultura. Como dijo nuestro hermano Branley, pues era la segunda biblioteca que albergaba 200.000 pergaminos o 200.000 libros, que competía con la biblioteca de Alejandría. Y también vemos que pues la iglesia la ciudad de Pérgamo competía prácticamente con Éfeso en idolatría, porque en esta ciudad había 4 sectas, y el dios de esta ciudad era Asclepio, ¿verdad? Que era el dios de la sanidad, cuyo símbolo pues era una serpiente. Y ahí nosotros vemos, ¿verdad?, claramente la ignorancia de este pueblo. Vemos claramente cómo Jesucristo, ¿verdad?, le hace un envío al apóstol Pablo. Claramente le dice, ve, y le dice en el versículo 2, le dice, escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Casi similar las palabras que le dice Jehová a Moisés, ve porque el gran yo soy es el que te envía, ¿verdad? Y claramente manifestándose Jesucristo glorificado al apóstol Pablo, porque tenía un mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y sabemos que, pues como les dije, había 4 sectas. Prácticamente el que gobernaba esa ciudad era Satanás y sus demonios. Amén. Pero también había hombres de Dios que no habían doblado su rodilla ante Baal, que se mantenían fiel y firme, que mantenían su fe, que nada ni nadie iba a apagar ese fuego que había en su corazón. La verdad que ellos habían obtenido estaba ahí. Aleluya. Y esta era la iglesia que permanecía firme. Gloria. Y yo le doy pase a nuestro hermano Baltasar para ir desglosando un poco más. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Aleluya. Los que están conectados, los que se estarán conectando, si pueden compartir esta transmisión para que sea de bendición para más personas, para que podamos aprender la palabra del Señor. Estas semanas hemos estado con una serie de las 7 iglesias, amén. Ya hemos tocado Éfeso, Esmirna, y hoy estamos en Pérgamo para que usted esté con nosotros, amén. Está en Apocalipsis capítulo 2 del versículo 12 en adelante. Al inicio del programa, Fermín y cada uno de nosotros estamos dando un poco del contexto histórico, cultural de cada iglesia, porque eso es importante hablarlo, porque de ahí se deriva por qué Pérgamo se le da un halago, por qué a cada iglesia se le da un halago y también la corrige, amén. Y todo eso es muy importante tomarlo en cuenta, amén. Prácticamente mis hermanos tocaron todo lo que yo tenía acerca de de la biblioteca, de las 4 sectas y cada una de todas esas cosas. Sí, vamos a estar sobreabundando acerca de lo mismo. Sí, en base a las preguntas que van a ir. Sí, pero algo que debemos de tomar en cuenta, que cada una de estas iglesias estaba con una opresión muy fuerte. Y es algo a tomar en cuenta, porque no es lo mismo a que nosotros no tengamos como esa batalla, como dijimos la semana pasada, algo físico, a no tenerla. Y nosotros
hoy en día tenemos nuestras guerras, yo creo que con lo que más la iglesia está peleando es que prácticamente los opositores ahora son espirituales, pero también se manifiesta a través del gobierno, de cualquier cosa, el sistema de este país o los sistemas del país donde usted se encuentra. Y estas enseñanzas que nosotros estamos hablando es para ponerla en práctica en nuestras vidas, que si estos hermanos pudieron, ¿por qué nosotros no podemos seguir peleando? Amén. Y la iglesia de Pérgamo, igual a la de Esmirna, era casi similar, porque cuando le habla el ángel a la iglesia, le dice que está situada en el trono de Satanás, y como dicen mis hermanos, la iglesia de Pérgamo estaba situada en un lugar prácticamente de idolatría, pero más que idolatría, hoy en día como brujería literalmente, porque un comentador, Barclay, dice que esa serpiente, la cual supuestamente era un dios de sanación, era un templo que estaba construido directamente para ella y tenía una imagen, esa serpiente, y dice que para ese comentarista, que para usted obtener esa sanidad, dice que tenía que entrar al templo y dormir, literalmente pasar una noche, y ahí habían unas serpientes que estaban domesticadas, y que si una serpiente en la noche lo tocaba, aparentemente usted iba a quedar sano, aparentemente iba a recibir sanidad. Entonces vemos cómo culturalmente la iglesia estaba oprimida, porque no solamente con ese, sino con el emperador de ese entonces, porque la iglesia de Pérgamo fue el segundo en edificar en el año 50 después de Cristo, la segunda ciudad en edificar una estatua al emperador de Augusto César. Entonces vemos que la iglesia tenía un reto grande, era no postrarse delante de todos esos dioses, y no solamente postrarse físicamente, porque cuando leemos bien, la manda a arrepentirse, porque no, como que no estaban ni en contra ni a favor, porque los dejaba estar en la iglesia también. Y eso lo vamos a estar hablando más adelante. Amén, para que mi hermano Fermín continúe. Amén, amén. Gloria a Dios, excelente los hermanos aquí, ¿verdad? Dando su profundidad, su investigación teológica de lo que es la iglesia de Pérgamo. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Pero vamos a aprovechar también el tiempo para saludar a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando. Yo no sé si a mí no me aparece alguno, hermano, me lo hacen saber, pero vamos a saludar a la hermana Lice Galva, que nos está viendo, a Luis Olivares, a la hermana Nani, que nos está viendo, la pastora Elisa. Estaba viendo la pastora Elisa, Cristian, la hermana Miriam Rivera. Sí, también un primo mío llamado Luis Pérez, que él radica en Phoenix, Arizona. Sí, también. Aleluya. Bueno, que Dios bendiga ahí a Luis Pérez también. Amén, y amén. también Gerard Montero está conectado ahí. Gloria a Dios. Dios bendiga al ministro Gerard Montero. Amén. Amén. Bendiga su... Pues verdaderamente, hermanos, es un gozo pues ser partícipe pues de esta programación, ¿verdad? Sabemos de que Dios sabe lo que hace y los propósitos de Dios son perfectos. No estamos aquí en vano, ¿verdad? Sino que Dios tiene un propósito, aleluya, para con nosotros y para con cada uno de los que nos ven. Interesante de lo que es la tercera iglesia, ¿verdad? El mensaje a esta tercera iglesia en Asia Menor, gloria a Dios, lo cual es la ciudad de Pérgamo, aleluya, y vemos cómo siempre que se envía un mensaje de estos a una iglesia, hermanos, como decía mi hermano Baltasar, es con un propósito. Amén. ¿Verdad? De hacer entender al ser humano, hacerle entender lo que está bien y lo que está mal. Amén. Y si algo Dios es experto es en enviar mensajes. Mayormente no cuando tú estás bien, sino que cuando tú estás mal. Amén. Cuando tú estás bien, Dios te deja tranquilo. Porque todo está fluyendo bien. Dios no tiene necesidad de intervenir. Pero cuando Dios ve de que a ti se te encomendó una obra, un mandato, y ve de que tú estás haciendo lo contrario, entonces viene Dios y te exhorta, ¿verdad? Y te llama la atención. Entonces pues, lo podemos ver como un llamado de atención hacia estas iglesias, y también un llamado de atención a nuestras vidas hoy en día.
¿verdad? Que como decía mi hermano Baltasar, que meditemos, que analicemos en qué áreas podemos mejorar, ¿verdad? Y cómo cambiar el estilo de vida, de vivir del cristiano, porque hermanos, verdaderamente sabemos de que en estos tiempos muchos cristianos eran seducidos por la opresión, por la persecución, y no nos vayamos lejos. Hoy en día el cristianismo se ve muy oprimido, muy perseguido, a tal punto que muchos deciden ceder, ¿verdad? Deciden dejarse enredar en lo que es la vida cotidiana del mundo, ¿verdad? Las preocupaciones, los afanes. Pero nada más, vamos a seguir avanzando, hermanos, porque el tiempo apremia. Y yo quiero hacer la primera pregunta, hermanos. Aleluya. Y el que pues se considere entrar de primero, pues que José, ¿verdad? Vamos a José Claudio. Aleluya. Una de las primeras preguntas es basándose en el versículo 13. Aleluya. Capítulo 2, versículo 13. Y hermano José, ¿por qué Dios reconoce la lealtad, gloria a Dios, de ciertos cristianos en este mensaje? Sabemos de que en la iglesia, en Pérgamo, pues había un trono y se le reconoce ahí como el trono de Satanás. Había un tremendo poderío de esclavitud ahí, pero habían sobrevivientes de la fe. Amén. ¿Por qué Dios les reconoce su lealtad? Bueno, Dios premia, ¿verdad?, a todos los que son fieles. Sabemos que ser cristiano hoy en día no es fácil. Por ejemplo, en Boston, Salem, Massachusetts, es considerado, ¿verdad?, la cuna de los brujos y de los satanistas. amén. Pero también hay hombres de Dios. Hombres que no le temen a nada. Hombres que han conocido a Dios personalmente. Hay muchas iglesias ahí también. Hay muchas iglesias, pero no se han rendido, no se han atemorizado. Y es una iglesia que Dios la sostiene. Y como les dije, a Dios le encanta la fidelidad. Cuando tú eres fiel, todo lo que tú necesitas, Él te lo trae. Él te da. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos mantengamos fiel. ¿Verdad? Porque cada día las cosas se van poniendo peor. Cada día la situación va empeorando. Pero ¿qué demanda Dios de nosotros? Solamente obediencia, ser fieles. Y de lo demás se encarga Dios. Amén. ¿Verdad? Lo que no tenemos que tener es miedo a Satanás, porque Él ya está derrotado. ¿Verdad? Pero con esto no quiero decir que nosotros vayamos y desafiemos a Satanás, no. ¿Verdad? Porque sería meterte en un terreno donde Dios no te ha mandado. Si Dios te manda, Dios te respalda, ahí puede ir. Pero mientras Dios no le diga nada, ve, hazme la guerra a no. ¿Verdad? Sería imprudencia. Pero cuando Dios le manda, por ejemplo, como estos hombres que están en Salem, Massachusetts, ahí permanente, ¿verdad? Porque el diablo se levanta cuando un hombre de Dios se levanta, ¿verdad? Amén. Se levanta a hacerle la guerra y para querer tumbarlo, pero cuando Dios está contigo no hay nadie quien te haga frente. Y esos hombres permanecen ahí. Y estos hombres, esta iglesia primitiva, permanecía fiel, a pesar que había mucha idolatría, a pesar que el mismo trono de Satanás estaba en ese lugar, principados, fuertes, pero esa iglesia permanecía. Y Dios le reconoce y le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Bien claro dice las Escrituras, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera dice que me negare delante de los hombres, yo también le negaré, dice, delante de mi Padre y de sus santos ángeles. A ti y a mí nos queda solamente testificar de Jesús, no negarle, y esa es la clave. Cuando tú no lo niegas, Dios permanece fiel contigo. Sí, Gloria a Dios. amén, gloria. Hermanos, miren, algo importante en este mensaje es que inicia y dice, yo conozco tus obras, amén, y donde moras, ¿verdad? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre
y no has negado mi fe. Entonces aquí está, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. ¿Verdad? Antipas, pues sabemos de que se cree de que fue uno de los pastores de esta área. ¿Verdad? Se cree, no hay una convicción, pero se cree de que fue un pastor. Sí, que parece que no hay ningún dato histórico. No hay, se sabe pero muy poco. Se sabe, pero se cree que fue un pastor de resistencia, por decirlo así, en la fe. Entonces vemos cómo... Bueno, el nombre significa, Antipas significa contra todo. Contra todo. El significado de su nombre. Amén. Y vemos cómo dice, ni aún en los días de mi siervo Antipas. O sea, no has negado, ¿verdad? No te has dado por vencido, ni aún en los días de mi siervo Antipas. Entonces, y queda a entender eso, según los estudiosos, este hombre muere quemado en una hoguera. A fuego lento, exacto. Afuera, habían becerros que se formaban los romanos y dentro del becerro le cerraban y le metían fuego. Ahí murió, en una hoguera. Entonces, y ni aún en los días de Antipas, o sea, sabemos que lo que se vivía era tremendo. O sea, imagínate, ni aún en esos días que a él lo quemaron en la hoguera por resistirse a adorar o a derramar incienso a falsos dioses, a los emperadores que se proclamaban dioses. Pero bien interesante, o sea, una gran persecución. Hermano Branlin o Baltasar, no sé. Vamos a tener cholita, hermano Branlin. Hermano Branlin, amén, hermano Branlin. Importante que Dios hace ese reconocimiento a la lealtad de los cristianos de este. Bien, la pregunta es interesante, hermano, gloria a Dios. La pregunta número 1 de las preguntas que se tienen aquí según el hermano Fermín, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, ¿por qué Dios halaga? ¿Por qué Dios, vamos a decir, da un aplauso, 2 aplausos, muchos aplausos a lo que es esta iglesia? Primeramente porque a pesar del lugar donde moraba, donde estaba, ya lo volvemos a repetir, el trono de Satanás, esa iglesia se mantenía fiel. Bien, mis amados hermanos, investigando también acerca de este famoso trono de Satanás, pues en Pérgamo, amados hermanos, era la única ciudad donde se sabía que había un trono gigantesco, y según el comentario bíblico del contexto cultural de los doctores Cray y Renner, que así son los apellidos, no sé si lo pronuncié bien, se dice que este trono medía 36 metros por 34 metros. No es un aproximado, sino es un dato, según se dice, exacto de ese trono. Entonces era un trono gigantesco. Algunos dicen que ese trono era dedicado a Zeus, como uno de los dioses o el dios más grande de lo que es la mitología griega. Entonces, mis amados hermanos, el trono de Satanás se refiere a un trono de gobierno, oiga, tanto ejecutivo como judicial. Satanás es el gobernador del sistema mundial y el Dios de este siglo, según nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. En Pérgamo, gloria a Dios, hermanos, esta opresión era fuerte al igual que todas las ciudades, pero por eso se cree que se le hace halago. No es halago, sino es la única iglesia donde se menciona este trono, porque era ahí donde el único lugar donde había este trono gigantesco. Entonces, ¿por qué? Porque ahí era donde también cuando mataron a Antipas, se dice que ahí también promulgó como un decreto donde cualquiera que matara a un cristiano iba a ser recompensado. O sea, no había ningún problema con matar a un cristiano, no había ningún problema con hacer eso. Bien, mis amados hermanos, entonces dice, a causa del pecado, Dios ha permitido que el mundo presente esté sometido bajo la autoridad de Satanás. Gloria a Dios. Satanás no solo gobernaba Pérgamo, no solo en Pérgamo había un trono de Satanás, como José estaba haciendo como una comparación de lo que es Pérgamo con la ciudad de Salem, Massachusetts, que no es ningún cuento ni algo escondido, es algo que está comprobado, que está verificado. ¿Por qué? Por ser una de las ciudades como la cuna de la brujería, de la hechicería y del satanismo. Todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo, según el apóstol Pablo. En Romanos, Pablo dice que el mundo no reconoció a Dios, no tomó en cuenta o no tomó en cuenta a Dios. Entonces Dios lo que hizo, los entregó una mente reprobada y les ha dado una conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente se deleitan en hacer lo malo. No es que
no sepan qué es lo bueno, qué es lo malo, sino que se gozan en hacer lo malo. Entonces, todo el mundo está bajo el maligno, pero hay lugares donde hay más opresión que en otros lugares. Gloria a Dios, como en el caso de Ceylon. Hay otras ciudades en la cual no abunda tanto la brujería, pero aunque el enemigo habita en todos los lugares, no que él sea omnipotente, sino a través de sus secuaces, ¿verdad? Porque el enemigo no puede estar en más de un solo lugar como lo es el Señor. Disculpa que te corte un poquito. Esto prácticamente es como un campo de batalla. Amén. Y Pérgamo pues era el lugar donde, como se dice, te he dicho, donde las papas queman. Donde prácticamente David había mandado a Urías en el lugar más peligroso. Al frente. En el frente de batalla, ¿verdad? Y así estaba la iglesia en Pérgamo. Estaba en el mismo lugar peligroso, pero no doblaba sus rodillas a los Baales, sino que se permanecía firme, peleando, batallando. Sí, bueno, la iglesia dobló su rodilla en unas cosas, pero eso lo vamos a tratar ahorita. Usted estamos hablando de los halagos que le hizo, pero la iglesia dejó introducir, o sea, el enemigo no pudo provocar que renunciaran a su fe, el enemigo no pudo provocar que negaran a Jesús, no pudo provocar que negaran su fe, pero como hizo Balaam no pudo maldecir. Bueno, esa es la pregunta 2, ¿verdad? No nos vamos a meter ahí, perdón. Gloria a Dios. Bien, tranquilo, mis amados, vamos a seguir con la pregunta 1. Vamos a respetar el protocolo. Bien, quiero hablar algo también, un dato histórico que estaba investigando. Gloria a Dios, usted sabe, a través de comentarios bíblicos, de libros. Gloria a Dios. Dice, ¿por qué solo en Pérgamo se atribuye este trono? Cuando el culto de la magia babilónica fue expulsado de Babilonia, se dice que fue entre los años 100 y 133 a.C. Dice, sus promotores buscaron y encontraron refugio en la famosa ciudad de Pérgamo. Y entonces, cuando en el año 133 a.C., el rey de Pérgamo, llamado Átalo III, legó su reino a Roma, oiga, el título del sumo sacerdote de la magia, ahora ya no era magia babilónica, sino magia de Pérgamo, era el principal constructor de puentes. Oiga el título que le dieron a este sumo sacerdote. Y la idea era, tras este título, era que dicho sumo sacerdote salvaba, lo que es el golfo existente entre los mortales y Dios. Era como un salvador, como un intermediario, como un mediador. Pero a pesar de esto, de lo que había y se movía en Pérgamo, el Señor pronuncia un doble reconocimiento. Número 1, retienes mi nombre. Y 2, no has negado mi fe. ¿Qué es retener? Retener es sostener con firmeza y fuerza. Ellos eran firmes, determinados. Yo no voy a negar a Jesús. Yo no voy a negar a Jesús, aunque me digan lo que me digan, me pase lo que me pase. Dicho como Policarpo, ¿no? El que estamos hablando de la iglesia pasada, que él dijo 86 años, yo he servido a Jesús, ningún mal me ha hecho. ¿Cómo pues voy a negarle? Número 2, no has negado mi nombre. O sea, no te has retractado de confesar públicamente que crees en mí. Públicamente confesaban a Jesús y no se retractaban y no tenían miedo. Y ni aún en la muerte de Antipas, ya hablamos un poco de Antipas, no hay tantos datos, muy poco dato, inclusive el doctor Carballosa dijo que no había ningún dato, pero el nombre Antipas significa contra todo. Aleluya. Contra todo. Entonces prácticamente Antipas era un testigo fiel que contra todo lo que representaba se mantenía fiel. Y ese fue el título que le dio Jesús, mi testigo fiel. Y lo pone como ejemplo, ¿no? Y lo pone como ejemplo. Como, ¿verdad? Aún en medio de los tiempos de mi siervo Antipas. O sea, lo pone como referente. Dios lo resalta. Lo resalta. Y también por él abarca a algunos también que se guardaban porque ni aún en los tiempos de Antipas. Fermín, porque han permanecido ahí, han resistido. Porque prácticamente eso es como motivar a los demás creyentes. Mira, Fermín ha pasado a mejor vida, pero ha peleado la buena batalla de la fe. Sí. Y a eso, a un nuevo convertido lo motiva, lo incentiva a seguir adelante, a no dejar su fe. Sí, más que todo es como a que no hay excusa en ese momento, porque si Antipas pudo, porque
el ser humano somos expertos en tener excusas. Entonces Cristo le dijo, ahí está mi siervo, véanlo. Ejemplo. Sí. Vamos con mi hermano Baltasar ahí para que, pues, sabemos de que está ahí, que se quiere soltar. No tanto así, pero... Estamos sosteniendo ahí. Aleluya. No, un gozo, hermano. Saludamos a la pastora Elisa, pues, sigue conectada ahí. Y José Moreta, pues, dice para que Baltasar le dé seguimiento, ¿verdad? Ajá. Dice, entendiendo que este trono de Satanás realmente podríamos verlo como un campo minado de ataques a quienes perseveraban en el Señor. Es como decir que esta iglesia prevalecía donde Satanás tenía una posesión. Entonces, interesante el comentario, ¿verdad, hermano Baltasar? Entonces, ¿cuál es, hermano Baltasar, para que el reconocimiento de Dios a la lealtad de ellos? Claro. En medio de tanto. Yo creo que es un reconocimiento, se podría decir digno en ese sentido, porque la iglesia estaba atravesando en ese entonces por una lucha bien difícil, porque imagínense, no negar, como decía Mano Branley, la fe, retener la fe y no negar su nombre en tiempos donde usted sabe que si usted no niega, a Dios lo van a quemar. Entonces es merecible ese halago porque prácticamente es su vida. Y no nos vamos tanto a todo ese tiempo. Vamos, un ejemplo, a Corea del Sur, a Corea del Norte, a Afganistán, China, lugares comunistas, la cual donde usted no está permitido adorar aparentemente a ningún Dios, solamente al régimen de ese lugar, amén. Entonces, y no negar la fe es de hombres valerosos, hombres que amaban al Señor. Y todos nosotros debemos de estar dispuestos a eso, a de que quiera el Señor o no. En este momento no estamos pasando por cosas así, pero si vienen cosas así debemos de tomar en cuenta eso. Nosotros estaríamos dispuestos a morir por la fe, por no negar a nuestro Salvador Jesucristo. Y algo bien importante, que tenían un Dios ellos, Asclepios o Soter, y se llamaba el Salvador. Imagínense, arrodillarse a ese sabiendo que usted tiene el verdadero Salvador, que es Jesucristo, es un reto muy fuerte, porque usted tiene al verdadero Salvador. Antipas fue uno que pudo tener ese valor, ese coraje de decir, no, yo tengo al verdadero Salvador, y ese es Jesucristo. No es ningún dios pagano, no es Zeus, no es Augusto, no es ningún emperador, es mi Señor Jesucristo. Yo creo que ese halago es bien merecido en ese sentido, pero vemos de que más adelante, como quiera, Cristo no solamente la halaga, también trae corrección, porque como dice, en el tiempo de Antipas, como que ese tiempo la iglesia, cuando Cristo habla, como que habla en un tiempo como pasado. Cuando ya le da la corrección, está hablando en tiempo presente, que en ese entonces, en el tiempo de Antipas, como que mis hijos eran más fieles que ahora, como dice hermano José. ¿Qué está pasando ahora? Si ellos pudieron, ¿por qué ustedes ahora no pueden? Porque aparentemente ellos no habían negado a Cristo, pero tampoco negaban las demás divinidades. Entonces como que estaban entre sí. Él les habla prácticamente en dos tiempos, en claro, un pasado y en un presente también. Claro, en Antipas le habla en un pasado como mi siervo fiel, mi testigo, que es algo, yo creo que un comentarista acerca de Antipas, porque verdaderamente no hay ni histórico ni nada de que uno pueda sobreabundar en el nombre de Antipas, pero vemos que el Señor, aunque nosotros no podamos ser conocidos por muchas personas o no tengamos algo aparentemente importante, el Señor ve cada una de nuestras batallas. Y debemos de tener en cuenta eso, que el Señor es omnisciente, omnipresente, y Él está en cualquier momento de nuestras vidas. ¿En qué momento nosotros negamos la fe? Porque Pedro en un momento negó la fe. Cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? No. Y le volvieron a preguntar, pero tú hablas como ellos. No, él había negado el nombre del Señor.
Amén. Y debemos de estar conscientes que el Señor está en cada momento de nuestra vida, en qué momento nosotros le negamos, porque no solamente le podemos negar arrodillándonos ante un Baal, sino en cualquier cosa que el Señor no esté de acuerdo conforme a su palabra, nosotros lo estamos negando. Entonces debemos de reconocer eso de Antipas y de la iglesia, de ese momento que no se había doblado, y el Señor le da ese halago, que el Señor está viéndonos. Por más difícil que sea la situación, por más que el enemigo lo acorrale, usted debe permanecer fiel a la fe. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Amén, tremendo. Aleluya. Que Dios bendiga a la hermana Joan Moya, que pues también se acaba de conectar ahí, y no sé si, a mí no me aparecen muchos conectados, hermanos, pero bueno, Dios bendiga a los que están ahí, ¿verdad? Del otro lado de la internet. Gloria a Dios. Pues bien, seguimos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y sabemos, hermanos, que después de este, pues, pequeño halago de que Dios les hace a ellos, les reconoce su valentía, su valor de permanecer en la adversidad. Hemos hablado, todos han opinado que ahí moraba el trono de Satanás. No era cualquier santito, ¿verdad? No era cualquier principado pequeñito, sino que era el jefe de los principados, ¿verdad? El trono de Satanás. Y algo que José Claudio hablaba de Salem, Massachusetts, pues se le considera como una cuna, pero o sea, donde se practica prácticamente abiertamente, sí. No se oculta, ¿me entiendes? Por lo menos se practica abiertamente y da la cara. Bueno, hay una ventaja. No sé dónde está el templo satanista más grande, pero donde está aprobado. Los Ángeles. En California. Sí. Aprobaron un templo Yo satanista. iba a hablar de California, también de eso ahorita, porque en Celo por lo menos él da la cara, claro, y está abierto. Hay muchas ciudades que está oculto, ¿verdad? Y es que no, en California ya está abierto también. ¿Tú no crees que la opresión que hay no es la más fuerte? Nunca es la misma para mí que la que hay en Nueva York. Nunca es la misma. Y sí, yo en ese aspecto concuerdo. ¿Por qué? Porque de Nueva York porque está considerado que Nueva York aparentemente es la capital del mundo. Cualquier diablura que se haga en Nueva York, cualquier moda en contra de la palabra, sale al mundo entero. Ese es como que decir el trono de Satanás ahora mismo, porque ve las marchas, vamos a decir, no vamos a decir el nombre literalmente, los pero del abecedario. Los del abecedario hacen una marcha ahí. Incluso yo creo que ellos Nueva York fue uno de los primeros en hacer marchas protestando acerca de eso, y después el mundo entero comenzó a hacer eso. Entonces concuerda acerca de Nueva York. No, Nueva York es una ciudad que está totalmente contaminada, dominada por Satanás. Porque mira, está entregada a Satanás. Hay una opresión, no hay una libertad para Nueva York. No hay una libertad. ¿Sabes por qué te lo digo yo? Porque tú no ves grandes congregaciones en esta ciudad de Nueva York. Hay millones y millones en cualquier esquinita, pero las iglesias están vacías. Hay una opresión. Hay muy poca gente. Hay una opresión de un encadenamiento total en esta ciudad de Nueva York. Me pregunto por qué. Pues, sabemos de que el que liberta es Dios. Y algo Dios está haciendo que esta ciudad pague. Porque hay consecuencias que hay que pagar. Claro, en un tiempo sí hubo una iglesia buena ahí. Todos los pastores, todos los ministros de Dios, nosotros como portadores también de la palabra, no queremos que las almas se conviertan. No queremos que hoy vengan 20 personas y nos digan, yo quiero que oren por mí, quiero reconciliarme. Pero no en el corazón del hombre, aunque tú le prediques la palabra, hay una atadura. Hay una opresión que está convertido en piedra su corazón. Un dormir, podríamos decir, espiritual. No hay un despertar espiritual. Pero eso le compete, gloria a Dios. A nosotros nuestro deber es llevar la palabra, pero al que le compete ese despertar es a Dios. Sí, Fermín, mira, por ejemplo, para agregar algo. Por ejemplo, esta nación es una nación conocida como la nación de la libertad. O sea, tú eres libre de escoger lo que tú quieras. Pero a diferencia, por ejemplo, de nuestros países, Centroamérica y Sudamérica, si se abre, digamos, un lugar satánico, inmediatamente
lo cierran. No se lo permiten así de sencillo porque son países conservadores que conservan los principios y ellos saben y son conscientes que al dejar que esas cosas se abran, prácticamente les trae maldición a su nación. Por eso que no se los permiten. Por ejemplo, en el Perú se estaba promoviendo una marcha de que se enseñara el género, ¿verdad? De que la ideología del género, que era algo normal, pero los padres inmediatamente se levantaron, miles y miles de padres y madres salieron a las calles y le dijeron que no, y el gobierno tuvo que decir no, porque sabían que si ellos aceptaban, iba a caer una maldición tremenda en esa nación. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que todavía hay naciones que el pueblo se toma en serio, de que el que tiene el voto es el pueblo. Claro, hay democracia aparentemente. En estas ciudades de Estados Unidos tú ves que nadie protesta. Nadie te protesta. A nosotros hasta muy poquitas leyes nos han encaramado encima, como cristianos. Estamos hasta muy que bendecidos, pero nosotros como cristianos somos mudos. Nosotros no protestamos por nada. Somos mudos. Nosotros nos encaraman a Satanás encima, los mismos gobernantes, los mismos legisladores, y nosotros creemos que solo con la oración vamos a pelear. Pero muchas veces tú tienes que salir a las calles. Tú tienes que dar la cara muchas veces y decir, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Nuestro pastor lo decía la vez pasada. La vez pasada que nos estamos, no sé si nos estamos saliendo, pero ¿verdad? Pero fluye ya. En Washington se hacen muchas caravanas cristianas como de protesta. ¿Dónde aparecen los cristianos? La unidad de la iglesia, ¿dónde? No hay voz. También el comunicado no llega hasta aquí, porque si vamos a decir un líder allá en Washington DC hiciera un comunicado, una convocación nacional a los pastores del área, tal vez no vamos a decir que invita a los pastores de California o de Arizona, que son lejos, pero mayormente a los que estamos aquí a 4 horas, 3 horas, entonces ahí sí se vería realmente si estamos en unidad para ir a protestar, por así decirlo. Pero imagínate, también a muchos líderes no creen tanto en eso, y debido a eso pues como que se ha bajado eso. Y también cuando hacen una protesta lo hacen nada más los locales. Sí, exacto. Los locales de ahí mismo. Lo que dice Branley es cierto. En este país todo tiene su límite, o sea, todo está limitado. Si tú sobrepasas, por ejemplo, si la marcha se extiende, ya prácticamente ellos lo ven como una, ¿cómo te digo? Como disturbio. Y rápidamente eres repelido, ¿me entiendes? O sea, estás limitado. Es por eso que también, ¿verdad?, no se ve tanto la aglomeración de los cristianos, ¿verdad? Sí, no, reconocemos de que nosotros tenemos mucha... no está abiertamente, pero sí hay persecución. Hay persecución. Claro, pues hay una contra la iglesia. No te permiten que tú te expandas ni te expreses. No, tú sabes que cuando una persona sale de la calle y dice, mira, no hable en contra de la ideología del género, no le tire a los del abecedario, no hable en contra de esto, vamos a decir, del aborto y todo eso, como te dicen, hable de su religión, como tiene que hable de su religión, pero no le tira esto, no le tira esto, no le toca esto, entonces prácticamente limitan el mensaje, limitan el mensaje. Sí. Eso dicen, ¿verdad? Porque yo no he leído ningún... No, te cohiben de que te no está prohibido eso. No, mira, lo que pasa también es que tú puedes tú puedes tocar todos los temas menos Cristo. Es así de sencillo. Puedes hablar todo lo que le gusta a la gente. Claro. Pecado, la suciedad. Sí. Pero hablar de Cristo, limpiarte, no. Fíjate que nosotros hemos caído, pero estamos dentro del tema de la opresión que se vive. A veces como cristianos en Pérgamo, ellos eran linchados, ellos eran quemados, tirados a los leones. Un coliseo ahí. Que nosotros estamos dispuestos a padecer por esta palabra. Esta palabra es la misma que ellos predicaban. Claro. Es la misma. Claro, mira, inclusive, perdón Fermín que te interrumpa, por ejemplo Antipas, como su nombre significa contra todo. Como estábamos hablando del sumo sacerdote de la magia de Babilonia que se trasladó a Pérgamo, que el nombre que se le había dado al constructor de puente o el que servía de puente. Entonces los cristianos predicaban un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces un solo Salvador, como dijo Baltasar
sea que también así se le llamaba al sacerdote o al dios que había también ahí en Pérgamo. Entonces Antipas lo que decía, no, es mentira, el único salvador es Jesús, es mentira, el único puente o el único mediador es Jesús, el único camino que te lleva al Padre es Jesús, no hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otro salvador, amén, no hay otro mediador. Sí. Entonces por eso Antipas significa contra todo, y eso es prácticamente como mira, un llamado a la iglesia. Amén. Vamos a ir pasando a la próxima pregunta, pero denme un minuto. Sí, está Miren, bien. algo importante de esto, de No lo que te abunden mucho, cohíben, para- de lo que te cohíben para dar la palabra de Dios. A mí me gustaría un Juan el Bautista en estos tiempos, varón. Ahora te dicen, los mismos pastores te dicen, no, sé sabio, porque si predicas y te meten preso, tú actuaste sin sabiduría. No, tú actuaste bajo el Espíritu Santo. Pero para los que no están en el Espíritu Santo parece locura, ¿verdad? Por eso te digo, hoy hace falta unos cuantos Juan el Bautista, Unos cuantos para Elías. que no tengan miedo de decir, estás mal. Claro. Aunque el gobierno te diga no lo hables. Porque ahora no, que el gobierno no, que tú sabes, que no te metas en problemas, que el gobierno. Así vivimos ahorita. Sí. Con pañito frío. Así Lo que vivimos, pasa no, es que, Pero- mira, también analiza algo, Fermín, analiza algo, ¿verdad? Por ejemplo, tú vas a salir a pararte aquí, ¿verdad? Tú no vas a salir a pararte aquí que Joe Biden o que fulano de tal, que tal No. es un hijo del diablo, que no sé qué. No, a la gente que pasa aquí, obviamente tú les vas a hablar de Cristo, les vas a presentar el mensaje de salvación, hermanos, Dios les bendiga, qué sé yo, ¿verdad? Presentando a Cristo el Salvador. Pero ahora cuando viene una autoridad, porque Juan el Bautista le hablaba cuando vinieron los fariseos, que fue lo que le dijo usted, generación de víboras, pero a la gente que estaba ahí, Juan les estaba anunciando, preparando el camino de Jesús, porque es el deber de la iglesia, Claro. preparar el camino, preparar, o sea, llevar la gente a Jesús, porque eso es lo que hacía Juan el Bautista, llevar la gente a Jesús, pero contra las autoridades, porque el problema no es la gente que pasa ahí, el problema son las autoridades, el problema es el gobierno que hay. Sí, Ese es el gran problema. como dice hermano José Claudio, tocó acerca de eso. Como dijo, el problema es mencionar a Cristo, literalmente, como dice, porque venir al arrepentimiento es ir en contra de todo. Es como el cristiano va para allá y el mundo va para allá. Solo con mencionar a Cristo, porque mencionar a Cristo tiene que dejar sus malas prácticas, sus deseos, todo lo que el sistema apoya. Y ya usted se lo echó de enemigo. No, y hoy en día si tú predicas la palabra como está escrita, te cachetean, te Sí. escupen. Entonces está tremendo, parece que no, pero si nosotros predicamos la palabra como es, vamos a padecer ya. Muchachos, si te vas a predicar a Nueva York, allá te apartan de las aceras, quítate de aquí, estorbo. ¿No? Deja de estar hablando tonterías, ¿no? Y te insultan. Ok, amén, seguimos. Bajo la hermano, la siguiente pregunta, gloria a Dios, Dios bendiga a la hermana Nora López, aleluya. Y a los hermanos que siguen conectados ahí, gloria a Dios. La segunda pregunta, hermano, el tiempo apremia. Después de darles un halago a los de Pérgamo, gloria a los cristianos que todavía guardaban la fe, viene esto y le dice, pero después de decirte que has resistido, tengo unas pequeñas cosas contra ti, ¿verdad? Tengo unas pequeñas cosas contra ti. Sabemos de que pues existían muchas sectas, ¿verdad? Sectas, ¿no? La verdad que Sectas y herejías. Ajá, y herejías. herejía más. Y vemos de que tenemos a los nicolaitas que lo menciona ahí, pero eso se tocó el tema En la vez Éfeso. pasada, ¿verdad? En Éfeso, sí. Pero también tenemos esto que a mí me impactó bastante porque de la doctrina de Balaam, ¿verdad? Y dice él, pero tengo algo contra ti que retienes, que estás absorbiendo esta doctrina. O sea, te estás dejando endulzar el oído por esta doctrina. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿A quiénes está culpando Dios de retener la doctrina de Balaam? ¿Y quién era Balaam? Amén. Esa sería la pregunta, ¿verdad? La doctrina de Balaam. Ahora mismo, pues, hay ciertos, pues, vamos a decir ahí,
debates, podríamos decir, o por tener tal vez la razón de que Balaam era un profeta de Dios o Balaam era un falso profeta. Pues según lo que nos está diciendo aquí Dios, era un falso profeta. Amén. Pero dejamos la pregunta al maestro Branley. Mira, la iglesia... No, espérate, vamos a ver. Sí, Ya arrancó Branley, que arranque. todo el mundo quiere ver aquí. Branley los culpa de retener la doctrina de Balaam. Sí, mira, esta es la acusación que Jesús, o vamos a decir la reprensión. Esta es la exhortación que Jesús le hace a la iglesia. Primero le aplaude. Eso es lo bueno de Jesús. Mira, yo te aplaudo porque realmente tú estás trabajando. Yo te aplaudo porque realmente tú mantienes mi fe. Yo te aplaudo porque realmente permaneces firme en algunas cosas. Ahora yo vengo a exhortarte. ¿Por qué? Porque tú sostuviste esta guerra frente al emperador, no te postraste frente al emperador, no te postraste frente al trono de Zeus, no, pero ahora tú mantienes algo, que has dejado introducir una falsa doctrina, y esa es una de las guerras que tiene la iglesia hoy en día contra las falsas doctrinas, contra las falsas enseñanzas, contra las herejías, y también eso es algo de resaltar, que en ese aspecto mantenemos guerra nosotros también, contra falsas enseñanzas, contra falsas, y la gente dice, no, los cristianos se están tirando, y no es que uno se esté tirando, es que uno va a enseñar la verdad bíblica conforme está establecida. No, que no podemos nosotros retener ciertas falsas enseñanzas, porque los apóstoles pelearon con falsas enseñanzas. Una pregunta, varón, una pregunta en medio de la pregunta. Prácticamente retener una doctrina, vamos a decir, la doctrina de Balaam, prácticamente es no contrarrestarla. Es lo mismo que, como dijo, mire lo que aceptarla, sí, exacto, o sea, no aceptarla como abiertamente, pero no contrarrestarla. Cuando usted no dice la verdad, usted la está aceptando, pero como a escondidas. Lo que pasa es que claro, yo investigué la palabra retener y significa sostener con firmeza y con fuerza. Entonces, así como sostenían el nombre de Jesús, también con fuerza, oiga, defendían esta falsa doctrina. Primeramente, el apóstol Pedro dice que Balaam era profeta. Lo dice. En Josué dice Balaam el adivino. Entonces, mi conclusión es que Balaam era profeta. ¿Por qué? Primeramente hay que ver de qué línea viene Balaam. Balaam viene de la línea de Sem, de la línea de Eber. Por eso es considerado como un hebreo, no un judío, pero es un hebreo, porque los hebreos no son de Abraham, vienen, sino de Eber, el padre de los hebreos, que es como la quinta generación de Sem, el hijo de Noé. Entonces, ¿quién es Sem? El que sigue la línea, vamos a decir, de donde iba a venir el Mesías. Para ir rápidamente, para no nosotros salirnos o hablar demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo. Entonces, Balaam venía de un linaje así. Job era de ahí mismo, de Mesopotamia. Y en Deuteronomio dice, en Mesopotamia alquilaron contra ti. Entonces, Balaam era de Mesopotamia. Era una persona que hablaba con Dios, porque cuando van y le dicen, maldice, y dice, espérate, yo voy a hablar con Jehová, y lo que me diga Jehová, eso voy a hacer. Entonces, ¿verdad? Como un brujo, como un hechicero, va a mantener una relación con el Señor de la forma que Balaam la mantenía. Claro, como decimos, era profeta, pero después se dañó y se volvió un adivino, que prácticamente cayó en eso. Entonces, mis hermanos, ¿cuál era la doctrina de Balaam que enseña números? Balaam no pudo maldecir a Israel. Balaam no pudo ir en contra de lo que Dios había dicho con Israel, pero enseñó. Por eso aquí lo dice el Señor. Mantienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 2 cosas enseñó Balaam y 2 cosas se enseñaban en esta iglesia. No importa que tú comas lo sacrificado a los ídolos, no importa que tú practiques la fornicación. Yo no sé si era lo mismo que pasaba en Hechos 15. En Corintios. En Corintios mantenían que yo estaba predicando de eso el miércoles, donde había un dicho que ellos tenían: todo lícito, todo se puede. O sea, que la vianda para el cuerpo para la vianda. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la filosofía griega tenía una doctrina en la cual el cuerpo era malo y lo que se hacía en el cuerpo o en la carne no importaba, por tanto, porque el cuerpo iba a ser destruido. Lo que va a ser salvo es alma. O sea, un argumento un argumento filosófico bien establecido para respaldar y validar el pecado de la fornicación. Fermín, perdona que no te dejé hablar. ¿Qué ibas a decir? No. Saben que Balaam lo que hacía era que los enseñaba. Ellos ya habían conocido la verdad, pero él venía con otra táctica de convencimiento, ¿verdad? Porque el hombre tiene nosotros tenemos Apolos también. Cuando en el tiempo de Pablo, Apolos era un erudito en la palabra,
Apolo, Maestro de la palabra. Apolo a cualquier cristiano convencía, así casi convencía a Pablo. Con las Sí, escrituras. porque Pablo era poderoso también en la palabra, pero casi de tan bonito que hablaba Apolos. Era poderoso en la escritura, debatía contra los gobernantes y cualquiera se sentaba a escuchar a los gobernantes porque hablaba delicioso. Y refutaba, dice, Ajá. con las escrituras. Bonito, te deducía el oído y te espérate. Apolo era un hombre de Dios. Ajá. Lo Entonces, único que sí. no tenía el conocimiento de lo que Del era el Espíritu Santo. Pero hablaba bonito, pero enseñaba mal. Lo mismo vemos, aunque Balaam era más fuerte. No, Balaam, No, Apolo no enseñaba mal. No mal. mal. Apolos no enseñaba el mensaje completo. Claro que Él no había- enseñaba, vamos a decir, la El mitad ba- del mensaje. El bautismo de Juan nada más Él enseñaba enseñaba por... o sea, el inicio del camino, pero a mitad del Se camino queda. se quedaba. No llegaba al final del camino, Faltaba por el decirlo así. espíritu. seguimos con Balaam. Con Balaam era muy diferente, porque Balaam enseñaba a poner tropiezos. Miren, mis hermanos, el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene un conocimiento, una astucia, una sabiduría tan tremenda que la Biblia lo llama como más sabio que Daniel. ¿Por qué, hermanos? Porque si Satanás no puede de una forma, buscará una forma cómo atacar a la iglesia. Ok, los vamos a quemar, niega el nombre de Jesús. No negaré el nombre. Entonces vamos a buscar la forma. En base a astucia se metió. Balaam dijo, no puedo maldecir, pero mira, enséñales a fornicar. Enséñales a comer de lo sacrificado a los ídolos. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 10. Estamos hablando rápido por el tiempo poco que tenemos, el tiempo limitado. ¿Qué digo pues? Dice Pablo en 1 Corintios 10, 19. Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y sigue Pablo ahí con el problema que había de lo sacrificado a los ídolos. Esto se enseñaba en la iglesia. Vayan a los templos, no importa, vean ahí que le hacen un sacrificio, o sea, quieren carne, van y compran eso, no importa. Pero la iglesia decía, no pueden hacerse partícipe de eso, la doctrina de Pablo. Pero la iglesia en Pérgamo había permitido eso, y lo que es la fornicación, no voy a abundar en lo que es la fornicación para darle espacio a los hermanos que hablen de eso, porque realmente el tiempo ha avanzado. Lo dejamos ahí, gloria a Dios. Amén, hermano Baltasar. O, Hermano José, ok. Sí, es de la segunda pregunta, Sí, la ¿verdad, pregunta. Fermín? Ajá. Repítelo. ¿Por qué a quién es culpa Dios? Sabemos que fue a los cristianos de ese entonces, ¿no? A los guachi, como dicen nuestro Sí. pastor. Habían buenos cristianos que se mantenían firmes, pero la mayoría se dejaba convencer. Y dice la pregunta que los culpa de retener la doctrina de Balaam. ¿Y quién era? Sí. Sabemos, ¿verdad?, que entre mismos cristianos tenemos a veces diferencias. A veces yo no puedo compartir tu opinión, o la opinión de Brandy, o la opinión de Baltasar. Pero no está malo. Lo que sí es malo, hermanos, es introducir herejías y introducir Pensamientos personales, podemos decir, o sí, herejías, y el otro es doctrina. doctrinas, falsas doctrinas. Perdón, José, para aclarar un poco lo que es una diferencia, por así decirlo, podría ser entre, vamos a decir, si Samuel se equivocó o no se equivocó. Yo pienso que sí, yo pienso que no. Esa es una diferencia, ¿verdad? Diferencia. Pero una falsa doctrina es lo que tú vas a hablar. Es Exacto. simplemente para aclarar lo que es una diferencia y una falsa doctrina. Una falsa doctrina es algo que tú enseñas que no está establecido aquí en la Biblia. Amén. Algo que tú le quieres imponer cuando no está escrito. Cuando en Apocalipsis 22, bien claro, dice 17, 18, o 18 y 19, dice, ¿verdad? Que aquel que le quite, dice, será quitado, Aquel que le quite la palabra. ¿verdad? Será quitado, dice, Del libro de la vida. del libro de la vida. Y aquel que le añada, dice, le vendrá todas las maldiciones, ¿verdad?, que están escritas aquí adentro. Y sabemos que Balaam, pues, era un profeta de Dios. Era un hombre que tenía en comunión con Dios, pero lamentablemente se dejó corromper por Balac. Un hombre, ¿verdad?, un rey que tuvo miedo a los israelitas cuando venían a pasar por su territorio. ¿Y qué es lo que quedaba? Era que por medio de Balaam quería traer una maldición en contra del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Dios declara una palabra sobre su pueblo que le dijo a Abraham, pues se tenía que cumplir. Y lo que pasa ahí es que ahora esta doctrina de la que se estaba hablando era que se estaba enseñando, era que el hombre podía
comer cosas sacrificadas o presentadas a ídolos o a demonios era algo normal, era algo común para ellos, para lo que le enseñaban. Pero las Escrituras bien claro dice que todo eso es abominable para Dios. Y vemos en Hechos 15, dice, cuando precisamente tuvo un altercado el apóstol Juan con el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro quería hacer circuncidar, ¿verdad?, a los nuevos creyentes o los otros judaizantes. Y entonces pues este altercado fue hasta la iglesia de Jerusalén en Hechos 15, donde, ¿verdad?, donde el principal era Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entonces pues se llega a la conclusión, y Santiago dice que en Hechos 15, en el versículo 20, en el versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre. Esos eran los tres requisitos que requería la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, a los nuevos creyentes. Ya no que se les inquietara con la circuncisión, sino que se apartaran, dice, de cosa presentada a ídolos, de la fornicación y de comer cosa ahogada, o sea, animales que eran estrangulados, no lo podía tocar. Esos eran tres requisitos que se pedía para el nuevo creyente. Y eso es precisamente lo que se estaba enseñando, la doctrina de Balaam. Pero eso tenía que parar. Dios estaba advirtiendo a la iglesia que eso tenía que parar, porque eso no era lo que estaba establecido aquí en las Escrituras. No mezclarse con el pecado, con el mundo, con el pecado. No mezclarse con lo que te dicen, no, un poquito no es nada. No, eso no te va a pasar nada. No. Al final Dios nos ama. Al final no te preocupes, que Dios es amor. Hazlo, no pasa nada durante... Tú no hagas lo malo o no actúes malo, no importa. Pero, ¿cuál es tu ofrenda del corazón? ¿Qué está haciendo lo agradable delante de Dios? Mira, Balaam, hermano, es perverso Balaam después de que ¿verdad? Claro. Le está intercediendo por Balaam. Que Javías dice, mira, después de tantas ofrendas y querer tirar maldición, dijo, no, lo que Dios bendijo ya no puede ser maldecido. Ahora bien, él conocía la estrategia. Él era astuto. Y mira cómo quiso valerse de lo que Dios les había dado a entender que no podían hacer. Y él agarró para poder dañar al mismo pueblo. Ahora, ¿cómo conocía Balaam lo que Dios le había dicho al pueblo que no podía hacer? A través de las Escrituras. Claro que Balaam. A través del Pentateuco. Y mira lo interesante, mira lo perversa de la mente de este profeta varón. Bueno, los 5 libros no estaban escritos todos, pero sí habían leyes. Pero algo que debemos de tomar en cuenta, el diablo sabe la Biblia. Cuando va al desierto con Jesús le cita la Biblia. Tratar de... Y mira, se vendió bien vendido porque por ninguna ofrenda pudo hacer que cayera maldición sobre el pueblo de Israel, pero le dijo, hay una estrategia. La pregunta es, ¿cómo Balaam tenía acceso? Balaam no tenía acceso al Pentateuco en ese tiempo. Sí, simplemente se escuchaba lo que Dios le había propuesto, porque el Pentateuco, vamos a decir, Moisés escribió, pero no escribió muchos libros para repartirlo a los pueblos. Balaam no tenía acceso al Pentateuco. Pero en ese oral también, claro, el Pentateuco fue la transmisión oral. El Pentateuco oral. Recuerden que también de eso, que cuando el pueblo de Israel derrotaba a una nación o cruzaba o hacía algo extraordinario, dice que se escuchaban los pueblos lejanos. El pueblo de Israel era como conocido, porque incluso Job de oídas te había oído, o sea, como que le llegó el nombre. Porque lo que dice Bradley precisamente está dentro del Pentateuco. Claro. Y todavía no estaba, o sea, conformado, escrito, claro, pero era por medio oral, así como la transmisión oral, así como había conocido Rahab. Claro. A Rahab, es que había escuchado de Dios. Eso de Dios. Llegaban, porque vamos a decir, porque las naciones vecinas. Claro. Entonces ellos iban y contaban del pueblo. Así, hay un pueblo que esto y que lo otro y que lo otro. Entonces Balaam llegaba, conocía ese pueblo y conocía prácticamente lo que había escuchado de lo que Dios le había prohibido a ese pueblo. Y en base a eso fue que actuó con astucia. Claro. Sí, mira lo que le dice. No se podía mezclar. Y mira, le dice, no hay maldición que contra ellos puedan, pero ellos se pueden
destruir con sus decisiones. Está Y que, tremendo eso. entonces, Con su rebeldía. autodestrucción con su Claro. total. Y más que el pueblo de Israel dice que era de duro de ¿Y servir. qué le dijo? No, mándale, a ellos se les ha prohibido mezclarse con las mujeres O sea, extranjeras. O sea, prácticamente le enseñó cómo... Le dio la estrategia, ¿Cómo? era algo prohibido que él no podía hacer, pero él lo indujo. O sea, él rompió ahí. Lo llevó por el camino. Se desligó de Dios, traicionó Claro, a Dios. imagínate que hay una promesa, vamos a decir, para la iglesia que dice, las puertas del Hades, del del Hades. infierno no prevalecerán en contra de ellos. O sea, el enemigo se presenta, por eso los demonios, cuando una persona bien delante de Dios lo reprende en el nombre de Jesús, se va y se tiene que ir, ¿verdad? Entonces el enemigo no puede hacerle frente, pero entonces viene con la astucia y provoca que entre los mismos cristianos Haya división. haga división y cometan tales cosas para que así entonces la bendición cese y de Claro. esa forma atacar y de esa forma provocar que ellos mismos prácticamente, como dijo Fermín, se destruyan. Entonces mira la doctrina ahora después de Balaán sigue destruyendo. ¿Verdad? Claro, Induciendo a que no pasa nada. Pedro habla también acerca Prácticamente es un de espíritu, segunda como que Pedro. digamos. Baltasar, Sí, es una- vamos a darle la parte No, de no. Baltasar porque el tiempo apenas para que Vamos siga. a tener que investigar un Baltasar, poco de la de ideología ajá. liberal, cómo fue ¿Por que qué, se empezaron por a introducir qué, un por montón qué de estos hombres le liberalismo a la las doctrina iglesias. de Balaán y pues ya hemos estado viendo quién era Balaán? No, amén. Balaán era un corrupto. Hay un pasaje que... sí, Muy bueno. fuerte eso. Permítame. Está en Primera de Juan 1:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Balaán, en mi punto de vista, nunca fue de Dios, si no hubiera permanecido. Y la doctrina de Balaán era como ya hemos hablado acerca de eso, era acerca de la inmoralidad sexual y hacer sacrificios a los ídolos y comer acerca de idolatría, pero también hay otra acerca de vender la palabra, porque también Balaán vendió lo que sabía por dinero. Entonces hay algo, también está en Segunda de Juan, Segunda de Juan 2, capítulo, Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus obras. Amén. Y cuando Cristo le habla acerca que tienes la doctrina de Balaán, prácticamente la estaba aceptando la doctrina. ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia de Pérgamo estaba a través de como como se va la palabra, pero esa oposición era tan fuerte que ellos poco a poco dejaron entrar esa doctrina. Y algo bien importante, y en todo el contexto le dice, está el trono de Satanás y toda esa idolatría, todos esos dioses, a Zeus, a Soter y a todos esos dioses, la iglesia no se doblegó. A esa persecución en la iglesia no se doblegó. Yo creo que la mayor fuerza del enemigo en contra de la iglesia, vamos a decir así, no es la brujería, no es la santería, es las herejías. ¿Por qué las herejías? Porque las herejías entran disfrazadas. De una media verdad se convierte en una herejía. Confunden claro. Seducir, ¿verdad? Claro, Charles Spurgeon dijo de que el discernimiento del espíritu es saber la verdad, el saber la verdad, aunque parezca como un poco, se me va la cita de la cabeza, dijo, pero como saber cuando es una mentira, aunque tenga un poco de verdad. Entonces la iglesia de Pérgamo había aceptado la doctrina de Balaán encubiertamente, porque la retenía, y el retener algo es nosotros aceptarla. Cuando nosotros le decimos bienvenido a una doctrina, nosotros inconscientemente le estamos diciendo sí la aceptamos. Cuando no atacamos alguna doctrina, también la estamos aceptando. Amén.
Amén. Y es terrible eso, todo eso de ser partícipe de las falsas doctrinas. Nosotros, Lo que pasa es que el nosotros problema sabemos, del ser humano, como es el corazón, Claro. los malos Nosotros las sabemos concupiscencias, amén. a eso la carne le Nosotros gusta. sabemos la palabra. Y cuando alguien dice, te puede hacer, se acepta Y mira, rápido. Sí. y mira que a ustedes no les ha pasado, hermanos, que cuando ustedes han visto a un hombre, a un discípulo ser instruido, nosotros hemos sido instruidos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos un pastor después de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y sabemos lo que nos ha enseñado. Y qué bueno por nuestro pastor, que bien nos ha instruido. Y aparte de eso, tenemos el fundamento de la palabra, que es el mejor. Claro. Pero ¿no les ha pasado que cuando ustedes ven a alguien que anduvo a la par de ustedes y anda practicando por allá otro evangelio raro, ustedes no dicen, wow, O negando lo que wow, estaba... qué tremendo? Su principio. ¿Cómo Sí. pudo cambiar? O sea, ¿me entiendes? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces Claro. de los que estuvieron con nosotros, pero ahora ya no son de nosotros. Y yo digo, pero espérate, ¿Qué pasó? ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se dejó endulzar el oído? Y es lamentable esto, pero sucede. Claro. Sucede. Pero es terrible. Lo importante aquí, hermanos, nosotros es mantenernos pegados a la palabra. Porque cualquiera, hermano, ahora hay un don de hablar tan bonito. Tú Mucha sabes que uno de los filosofía mejores- hueca. Ahorita uno de los mejores que más masas arrastra, más que la palabra, lastimosamente, pero es la verdad, es la seducción de hablar bonito. No mucha unción, pero habla bonito, vas a ver. Habla bonito, a la gente le encanta que le hablen bonito. Sí, más allá de que le hablen bonito, yo creo que el problema desde la caída de Adán es que vengan con esas filosofías huecas. El apóstol Pablo dijo, en los últimos tiempos van a venir con filosofías para tratar de engañarnos. Y a través de todas esas doctrinas, de esas filosofías de hoy en día, de esos hombres que aparentemente son grandes el día de hoy, hablan acerca de la autonomía del ser humano, y al ser humano le gusta ser autónomo, o sea, que él sea como el Dios, que no hay superior a él, como tú puedes, o cosas así que se escuchan tan pequeñas, pero hacen tanto daño a la iglesia, porque ya no dependemos totalmente de Cristo, sino que estamos dependiendo de nosotros mismos sin nosotros darnos cuenta. Amén. Sabemos de que pues el Espíritu Santo es el que tiene el control absoluto de nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Y el que todavía prevalece. Más sin embargo, la mayoría de los cristianos son masas las que se dejan arrastrar. Claro. Porque les gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar. Aunque por allá vean que haya unción, fuego, pero muchas veces la gente se deja llevar más por el hablar bonito. El de la falsa profecía muchas veces. Tú sabes que a la gente le encanta que le profeticen. Y por ahí se ¿Por van. qué será eso, Fermín? La pregunta. Es que a todos nos gusta que nos profeticen. Yo creo que no es tanto que nos guste que nos profeticen, sino que la profecía de hoy en día es raro, una profecía de corrección. Que a ti te digan, tú tienes algo oculto, porque todos luchamos a veces con algo, Claro. que a ti te saquen algo. Sino que mayormente la profecía ahora es de ministerio, de prosperidad, así es la profecía. Gran parte de la profecía. Entonces pienso que es una de las cosas a la cual el hombre le gusta que le profeticen, porque mayormente son ministerios. Entonces cuando se le profetiza ministerio, sube. Y aunque eso es bueno, Dios puede hablar así, claro, porque la profecía es para exhortación, para edificación y consolación, ¿verdad? Para eso es la profecía. Y eso Claro. es bueno en algún punto. Que Dios te dé una palabra porque eso te anima, pero todo el tiempo de esa forma, y nunca se vaya a exhortar a alguien, como que es algo Claro. que hay que analizarlo. No, porque y también, como dije, nosotros como seres humanos, acerca de la profecía, cuando hace algo del futuro, como que a nosotros nos gusta saber qué va a pasar después, como que no nos gusta depender totalmente de Dios, y cuando se nos profetiza algo acerca del futuro, ya aparentemente usted trae esa tranquilidad. Amén. Continúe, hermano Amén. Fermín. Ha estado interesante, hermano. A veces uno quisiera hablar más, pero esto se pone bueno, ¿verdad? Y el tiempo apremia. Estamos ya cerrando lo que es la programación. Y después de esta exhortación, ¿verdad? Él le dice, por tanto arrepiéntete,
pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es lo más hermoso, hermano. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y con esta lectura terminamos y vamos a ir cerrando. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria a Dios. Si permanecemos, van a haber, hermanos, recompensas a nuestras vidas. Amén. Saludamos ya para despedirnos a nuestro hermano Carlos Juárez, Dora Sauceda, a nuestro gran hermanazo Anderson Feliz, gloria a Dios. Dios bendiga a Anderson. Siempre, aleluya, está en nuestros corazones. Gloria pues, a Dios. Hay un aprecio, Amén. ¿verdad?, de nuestra parte para con él. El Señor bendiga a Anderson, a Kevin Robles, gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Ahora, y este ha sido correcto, el Saludos programa. a Kevin. Y la verdad que era Fermín, libre, perdona, gloria ¿tú a puedes Dios. decir qué es lo que significa la piedrecita blanca? La piedrecita blanca, gloria a Dios. Tiempo, estamos sobre el tiempo. Sí, gloria a se Dios. va para Es un misterio. Según en lo No, no, terrenal, es para según más los estudiosos, en lo terrenal, según los estudiosos en la antigua Roma, Claro, eso, yo sé que Fermín sabe. en la porque- antigua Roma, No, bueno. a los guerreros que combatían se les reconocía y se les daba un premio. Tú ves que hoy en los deportes se les premia al deportista. La piedra era como un acceso hacia los banquetes. Sí, y algo- precisamente era un boleto era prácticamente. blanca. Y de honor, era honorable Claro. adquirirlo. Es que recordemos que también en Atenas y los Juegos Olímpicos salieron de ahí, entonces a todo atleta que Grecia. ganaba se les daba una corona o un mérito. Entonces Cristo como que compara, si en el mundo van a tener recompensa, yo les daré algo mejor. Lo que pasa es que, mira, vamos a decir, el mensaje a Pérgamo, claramente la palabra es viva y nos habla a nosotros. Pero, o sea, fue escrita a Pérgamo en el Claro. tiempo del año 96 después de Cristo, en un ambiente cultural del Oriente muy diferente. Claro. El ambiente cultural de aquel tiempo era que a los que vencían se les daba una piedra. Entonces Jesús, pienso yo, que hace un símil, una comparación, diciendo, hay un banquete en el reino de los cielos que es mucho mejor que el banquete que Roma le puede ofrecer. Claro. Que es mucho mejor que el banquete que aquí se le ofrece. Y que Él nos servirá. Y al que él final. mismo nos va a servir. El pan ¿verdad? de Entonces vida. pienso yo que por eso, por lo mismo que decimos que... por eso Aleluya. pregunté simplemente Sí. para que vea, hermano, las promesas que Dios hace, que son muchas, y a cada iglesia le hace una promesa, como nosotros por las investigaciones. Íbamos a tocar eso, pero por el tiempo. El tiempo. Así que, hermanos, hemos estado tocando lo que es la iglesia Pérgamo. Gloria a Dios, espero haya sido bendición. Vaya, Seguro de- estoy que ha sido bendición y nos hemos gozado. de último. Este ha sido el programa Y la Verdad te hará libre con nuestros hermanos Dios le aquí bendiga. presentes. Luis, Dios te bendiga y que el Señor les bendiga y hasta la próxima.